Como siempre, reciba un cordial, afectuoso y fraternal saludo del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal ISME, rescatando valor a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo, el mayor saber por excelencia. Vaya, como siempre, nuestros saludos especiales para todas las instituciones gnósticas del planeta Tierra, que nosotros, los gnósticos, estamos haciendo un trabajo a través de un vía crucis de redención humana. Usted dice, ¿por qué yo menciono siempre el vía crucis? Porque llevamos la cruz de nuestro karma encima y tenemos que limpiar esa cruz. Es un vía crucis de sufrimiento, porque mientras excita el ego animal en cada uno de nosotros, téngalo por seguro, amigo televidente y público presente, que no va a haber paz sobre la faz de la tierra, no va a haber paz en nuestro interior. Recordemos que la paz viene de lo alto, de ese mundo manifestado del Logo solar que es el Cristo, el unigénico, es decir, el único Hijo de Dios, porque es el único que hay. Entonces, esa paz la da ese Logo solar, Hijo de Elohim, para todos los seres humanos y para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero sucede hoy en día que nosotros, los administradores de los bienes de la tierra, tenemos el ego del egoísmo, la codicia. Somos muy codiciosos, somos demasiado egoístas y nos hemos olvidado que al lado mío, a la derecha y a la izquierda, hay personas que necesitan también, tienen derecho a tener techo, primero pan, techo y abrigo, que son las tres, yo diría, cosas más fundamentales que necesita un ser humano. Pero gracias al egoísmo y gracias a la codicia nosotros no tenemos hoy en día. Hay mucha desigualdad en nuestra sociedad, señores. Nosotros, según los sociólogos, dicen que República Dominicana, y me disculpa que hablo de República Dominicana así abiertamente, pero donde, como dice el gran rey Salomón, nada de lo que está debajo de la tierra, debajo del sol, puede estar oculto a los ojos de la carne. Y esa es una realidad. Somos el cuarto país del planeta Tierra donde hay más desigualdad social y económica. Escucha bien, social y económica. Porque en la parte religiosa y en la parte política hay libertad de expresión, libertad de culto para todas las cosas dentro del orden constitucional. Pero nosotros en esa parte, en la parte económica, que es lo que rige casi todo lo que existe en nuestra naturaleza, lamentablemente no hay igualdad. No significa que todos seamos ricos ni todos seamos pobres, simplemente que lo que se le paga a un ser humano, el trato que se le va a hacer a un ser humano, es de acuerdo a lo que se llama, analizando una cuestión de lo que son las cosas más perentorias que uno necesita, que el poder adquisitivo, ese poder adquisitivo que nosotros necesitamos para poder vivir como personas humanas, no está al alcance, lamentablemente, de la mayoría de las personas de clase media hacia abajo. Ayer comentaba con una hermana gnóstica y decíamos que ya aquí no existe la clase media, existe la clase media alta y existen los ricos y existen los miserables, los más, yo diría, los más necesitados. Si nosotros analizamos bien el sueldo básico que gana aquí, por ejemplo, un ciudadano o ciudadana dominicana, eso no le alcanza ni para comprar papel toalé, como se dice, para mantener una familia dignamente, con todo lo que conlleva eso. Porque analizando estas disquisiciones económicas, nosotros tenemos grandes problemas. Es decir, lo ancho para los neoliberales, para los multimillonarios, y los estrechos para los de la calle, para los que viven en la peor, yo diría, situación en todos los aspectos, comenzando por la parte económica, ¿sabe? No hay sensibilidad humana. Entonces el erario público, lo que ingresa dentro de cada estado, no es repartido, yo diría, de una manera equilibrada. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque tenemos el ego animal. Y ayer comentaban algo muy importante en esta pequeña introducción. Es lo siguiente.
Nosotros los seres vivientes nos preocupamos, señores. Tenemos una preocupación, yo diría, extrema, porque le tenemos un miedo arrésimo a la muerte de este cuerpo físico que es de la tierra. Pero usted se ha puesto a pensar en un momento determinado de su vida, amigo televidente y público presente, que usted no le tiene miedo a la muerte segunda. ¿Qué significa la muerte segunda? Lo que era la aniquilación de esa parte divina y nos envían hacia los mundos o infiernos atómicos de nuestra naturaleza en este planeta Tierra, a pagar todo lo que nosotros hemos hecho. La vida no termina cuando uno le quitan a este cuerpo físico. Hay otras vidas, oiga bien, otras vidas después de esta. Y nosotros siempre hemos retornado a tomar el cuerpo físico. Pero ¿qué sucede? Cuando a nosotros se nos acaba el ciclo de manifestarnos, es decir, de venir ahí a este plano físico y de tener dos sáteres, una mamá y un papá, para que nos fabriquen un cuerpo con un esperma masculino y un óvulo femenino, entonces nos crea un cuerpo físico para nuestra alma. Y venimos a este mundo, nosotros, de nuevo, a repetir que hace lo mismo que hemos hecho en nuestra penúltima existencia, y de vida en vida quedamos así. ¿Por qué? Mientras nosotros no hayamos despertado nuestra conciencia, que ese el trabajo que los grandes profetas del Cristo, los dioses santos, los Elohim, están luchando cada día más, que en cada planeta se haga conciencia, se convierte en un solo espiritual, que nosotros podamos iluminarnos con nuestra propia luz. Nosotros estamos en tiniebla porque tenemos el ego bien fuerte desarrollado. Entonces, como los seres humanos lamentablemente no le importa, es decir, ellos se preocupan por el diario vivir, se preocupan por todo, por lo económico, pero no se preocupan por lo espiritual y se preocupan por esa muerte física. Pero usted se ha preguntado, amigo televidente, ¿dónde irá usted después de la muerte? Signo de interrogación. Muchos dirán, bueno, es que el que se ha ido nunca ha vuelto para contarlo. Digo, eso es falso. Porque hay muchas personas que tenemos la capacidad, porque me voy a incluir también, de visitar los mundos internos, donde residen los muertos, las personas que han dejado este mundo físico, y cómo están allí en el limbo, esperando, uno para irse para los mundos infiernos y otro para retornar a este mundo físico, para tomar un cuerpo físico. A mí me consta que eso es así. Hablo de lo que conozco. Pero sucede que muchos tratadistas, filosóficamente hablando y teológicamente hablando, creen que ellos tienen la última palabra y decir, eso es falso, eso es a priori, eso no tiene un fundamento, eso es una teoría que no es comprobable. Cada quien debe comprobar por sí mismo. Y es una realidad que nosotros retornamos a nuestro punto de partida original, de donde venimos. Por eso que cada uno de nosotros, como hijos pródigos del Padre Celestial, cuando el Cristo dio la enseñanza de Juan en la ciudad, de ese Juan que malgastó su herencia física, aparentemente en aquel entonces, pues su herencia espiritual, y se fue para el mundo a cometer fornicaciones y adulterio y todo tipo de vicios que podía tener un hombre en aquel entonces, como lo tenemos actualmente ahora. Eso es una alegoría de lo que somos cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea. Es importante que cada uno reflexione sobre eso, que la muerte física no es todo. Lo grave de este mundo, nosotros, que nos vayamos de este planeta Tierra con la conciencia dormida y bien lleno del ego animal. Hay que reflexionar respecto a eso. Por eso damos la pauta a seguir a través de la técnica de la autoobservación psicológica, a través de la técnica de la meditación científica y espiritual, para que cada ser humano se pueda bucear dentro de sí mismo y se dé cuenta que hay muchos factores que determinan su vida que ellos no conocen. Por ejemplo, usted que me está viendo a través de su pantalla, de su televisor, ¿usted estará aquí ahora? ¿Dónde está su mente en este momento? ¿Usted cree que me está escuchando conscientemente? ¿O me ha escuchado, dice, él está diciendo lo mismo la semana pasada? ¿Usted está consciente?
de lo que estamos diciendo, lo ha tomado en sí, dentro de sí mismo, y se da cuenta que usted me está viendo a través de su pantalla de televisor, pero sus pensamientos están en otros teneres, en otros quehaceres, que usted se va inconscientemente, sale de sí mismo, porque donde está su mente, ahí está su conciencia. Entonces nosotros tenemos los ojos abiertos, estamos viendo la pantalla de nuestro televisor y quizás estamos hablando con otro interlocutor, pero nuestra conciencia en ese momento duerme, porque en otro mundo interno nosotros hacemos barbarie y lo hacemos mecánicamente e inconscientemente. Por eso es que la autoobservación psicológica es fundamental para que nosotros podamos autodescubrirnos, y a través de ese autodescubrimiento nosotros entonces comenzamos a hacerle la disección al ego animal a través del autoanálisis profundo aquí y ahora. Bien, vamos a darle el pase aquí a nuestra compañera licenciada Araceli Duarte. Buenos días, amables televidentes. Que la paz del Cristo esté con todos y todas hoy, mañana y siempre. Y como siempre, que este conocimiento le llegue allá a su corazón para que podamos entonces hacer un verdadero cambio. Sabemos que es muy difícil cambiar, porque cambiar no es tan fácil como la gente cree. Y nosotros hablamos de un cambio profundo, de un cambio interno. Debemos cambiar internamente para luego reflejarlo en la parte externa. Y todo esto se hace por medio de la autoobservación. Conocerse primero es lo más importante. Y también cuando nosotros mencionamos que debemos de tener, vamos a decirlo así, la fuerza de voluntad para renunciar a ciertas formas religiosas que no nos dan lo que realmente nosotros necesitamos para nuestra propia autorrealización. Pero también decimos que no es necesario que la persona se retire de su forma religiosa para trabajarse el ego. Puede hacerlo dentro de su forma religiosa, trabajarse el ego, trabajar en lo que es la castidad y el sacrificio por la humanidad. Ahora, para continuar con nuestro tema de la forma de cambiar, piensen en un momento si, por ejemplo, el Papa cambiara su forma de pensar y le entregara a la humanidad el verdadero conocimiento, o sea, le enseñara a la humanidad, a sus seguidores, los 3 factores de la revolución de la conciencia, como es negarse a sí mismo, nacer y morir, y sacrificio por la humanidad. Esos 3 factores, no importa en cualquier forma religiosa que nosotros nos encontremos, sino es practicarlos. Eso es todo. Y esto no quiere decir que nosotros somos enemigos de los católicos, de los evangélicos, no, todo lo contrario. Le estamos haciendo un llamado para que ellos reflexionen realmente y cambiemos esa forma tosca de pensar que tenemos, y así entonces podemos realmente ayudar a la humanidad y darle el verdadero conocimiento y entonces educar a la persona desde niño hasta el final para que así entienda y comprenda cuál es la forma de pensar y el comportamiento correcto que debe de tener una persona. Pero no, nosotros enseñamos en la forma religiosa cosas muchas veces que ni siquiera nos constan. Entonces tenemos que estudiar. Un líder religioso debe ser muy estudioso de la ciencia para entonces poder darle a su feligresía. Pero nosotros no podemos conducir a nuestros feligreses por el camino incorrecto, por el camino negativo, fanatizarlos y decirles que esa es la verdad. No, nosotros debemos dar libertad así como Dios nos la dio a nosotros, para que las personas así mismo analicen, mediten y profundicen en sí mismas y digan, pero ¿esto es real? ¿Es verdad que yo debo matar, no debo matar? ¿Es verdad que yo debo adulterar o no? O sea, darse cuenta que ¿qué es lo correcto? ¿Adultero o no adultero? ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros niños, a nuestra juventud? Eso es lo que nosotros le pedimos a los líderes religiosos y el llamado que le hacemos entonces a todos nuestros televidentes, que se estudien a sí mismos y que no crean por creer sencillamente, sino que primero tenemos que conocernos a sí mismos, saber por qué caminamos, saber por qué estamos aquí, de dónde venimos,
para dónde vamos, o qué es una sola vida después de la muerte que hay. Entonces están los cielos, los conozco, están los infiernos, los conozco. O sea, ¿por qué soy infeliz? ¿Por qué tengo un hogar así? O porque sencillamente, diría, me apoyo, muchas personas se apoyan en los títulos, en los teneres, etcétera, etcétera. No, esa no es la vida. Tenemos que estudiar, tenemos que tener un título para poder sobrevivir, para poder ganarnos el pan de cada día, pero también tenemos que preocuparnos por nuestro avance espiritual, para entonces poder nosotros realmente dar la verdadera educación, que es la primera, que es la espiritual. ¿Y quién es feliz si no tiene la vida, lo que es los estudios espirituales o los avances espirituales, conocimiento de Dios y conocimiento del mal también? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo nosotros podemos cultivar entonces esa capacidad, esa eficacia, si no entendemos, si no comprendemos lo que es la vida? Si hacemos a un lado lo que es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de Dios. O sea, nosotros tenemos que reflexionar, porque en este caso mi persona está en este camino, pero reflexioné. Pero tampoco quiere decir que cualquier persona puede venir y decir, no, esto es así. No, primero tenemos que comprobar. Entonces, vamos a cambiar nuestra forma de pensar, pero para ello tenemos que hacer súper esfuerzos. Primero estando aquí y ahora, para que así nosotros entonces podamos realmente hacer un verdadero trabajo sobre sí mismo y poder realmente entonces poder ayudar a los demás, poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros esposos, porque tenemos que mirar nuestro hogar primero. ¿Es feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Tienes felicidad? ¿Le has dado felicidad a tus hijos, a tu esposa? ¿O qué le has brindado a ellos? ¿Qué te ha brindado a ti mismo? O sea, vamos a reflexionar, vamos a meditar. Y para ir avanzando entonces, vamos a pasar a lo que es nuestra frase del día, si es tan amable, señor director. Frase de Voltaire. Voltaire dijo: política es el arte de sacar la mayor cantidad de dinero posible a todos los individuos de una nación, para repartirlo entre unos pocos. Nosotros decimos, política es el oficio sagrado en el solemne altar de la patria. Esto es una reflexión que nosotros vamos a hacer, y para hacer esta reflexión, vámonos a nuestro segmento político, si es tan amable. Bueno, y también tenemos que entender que Voltaire no solamente era un pensador político, sino que era escritor también, filósofo. Entonces, y esto traemos a colación esta frase tan importante, porque vamos a darle una pincelada a los acontecimientos del 23 de enero, que es algo que sucedió en nuestro país, de la República Bolivariana de Venezuela. Y esto hay que estudiarlo, y también tenemos que, por decirlo así, criticar lo mal hecho que aconteció entonces el 23 de enero allí en nuestro país hermano, República Bolivariana de Venezuela. Bien, pensaron que iban a pasar algunos... Sí. ¿Lo vamos a pasar? Sí, lo vamos a pasar. Bueno, es bueno hacer este pequeño comentario, porque la política, nosotros todos vivimos de la política, toda la vida es política, se maneja políticamente. O sabemos esa frase de Voltaire, pero también nosotros, los iniciados dentro de la ciencia del conocimiento de la sabiduría, explicamos con todos los detalles que la política, ejercer la política es una ofrenda, como se hace una ofrenda al altar de la patria, porque el político es, yo lo que diría, es un servidor público de una nación, no importa el rango que usted tenga. Lamentablemente la política se ha utilizado en los países latinoamericanos, donde existe mucha corrupción particularmente, como el arte de fabricar dinero a través de una expensa, de una ignorancia de un pueblo
que no sabe reclamar su derecho, porque está ciego, y lo utilizan. Aquí siempre hemos dicho eso, que mientras no exista esos valores conscientivos en cada persona humana, nosotros podríamos ser utilizados. Y el caso particularmente de Venezuela deja muchas cosas que decir, porque hay que ver la Unión Europea y los Estados Unidos de Norteamérica, cómo están ellos procurando aliarse cada día más con una posición que no hace una posición correcta políticamente hablando. ¿Por qué? Porque una posición que se considere patriota, ciudadano de un país, jamás podría mandar a hacer sabotaje con bomba molotov, con C4, mandar a quemar los almacenes, por lo menos de la medicina de salud pública. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, que pasó eso no hace mucho. Eso está ahí en las redes sociales. Por encima de eso, también una posición que se crea revolucionaria y que le sirve al pueblo, jamás podría mandar a eliminar, a quemar vivo a una persona en una manifestación, porque las manifestaciones dentro del marco de lo que es la constitución de un país se debe hacer pacífica. Pero cuando nosotros utilizamos la violencia y utilizamos lo que se llama la extorsión psicológica y físicamente, estamos fuera de la ley. Entonces hay un problema con respecto a lo que es la constitución. ¿Cómo es posible que a esta altura de juego en el siglo XXI todavía el colonialismo, la injerencia de muchos países grandes poderosos en la tierra todavía quieren mancillar, explotar, destruir aquellos países, aquellas repúblicas que no están de acuerdo con su política neoliberal? Es injusto. ¿Cómo es posible que lo que pasó aquí en República Dominicana a través de la reunión que se hicieron la oposición venezolana y el gobierno de Venezuela en República Dominicana, a los representantes de esa asamblea de Venezuela se le dio orden no participar en las elecciones que se originó el día 22 de mayo del año pasado? Y ahora la Unión Europea le está diciendo al presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, que si no llama a elecciones dentro de 8 días, ellos van a levantar la mano para favorecer al señor Juan Guaidó, que es un diputado y presidente de la Asamblea en desacato en Venezuela, que legalmente quien manda en Venezuela actualmente en ese sentido es nada más y nada menos que el Tribunal Supremo de Justicia, que lleva la voz cantante en eso, porque la Asamblea está en desacato. ¿Por qué está en desacato, amigo televidente? Por la sencilla razón de que ellos violaron la Constitución, varios artículos de la Constitución. Entonces, si usted, aunque sea oponente, usted no puede estar en contra de la Constitución de este país. Usted tiene que respetar la Constitución de este país, hacer política dentro del marco de lo que son las leyes y la Constitución de este país. Si lo hace, usted está en desacato, está fuera de la ley. Por ende, usted no tiene derecho a ejercer ese cargo público, y mucho menos a autoproclamarse en una plaza delante de cientos de miles de personas como presidente interino de un país que tiene un presidente que fue elegido democráticamente con más de 6,5 millones de votos. Y de paso, tiene la anuencia de los Estados Unidos, de otros países de Canadá, y de otros países como se llama la Unión Europea, pues, que son 29 países. ¿Tiene audio? Entonces, tomando analizando estas cuestiones, señores, lo que le está pasando a Venezuela, lo que le pasó a Cuba, lo que le está pasando a Nicaragua y a otros países del órbita que quieren salirse de la falda, de la ignominia, de esos países que le trazan la política, a los países latinoamericanos particularmente, y a muchos países también del Asia y de Europa, políticas que son injustas, neoliberales. Entonces, los gobiernos que son poderosos de la tierra quieren todavía mantener el colonialismo todavía, mancillando a los pueblos y explotándolo a los pueblos, señores. Y nosotros, los dominicanos, y felicito al gobierno dominicano porque votó en contra de eso en la ONU y en la OEA también. Felicitamos al gobierno dominicano por esa actitud
revolucionaria y correcta, porque nosotros no podemos olvidar a los dominicanos que nosotros hemos sido intervenidos 2 veces por los Estados Unidos de Norteamérica en un golpe de Estado que se fraguó aquí. O sea, que nosotros no podemos olvidar eso. Entonces, y hay que ver la historia de toda la dictadura que han pasado aquí en América Latina. Hay que tirar páginas para la izquierda y ver la historia de nuestro continente americano en términos generales. Y cómo ha influenciado la política neoliberal e injusta, inhumana, una explotación perversa. Porque usted cree que hay tantas migraciones, por ejemplo, en Centroamérica y aquí mismo en la cuenca del Caribe, porque los países ricos se han llevado toda la fortuna de nosotros. Nosotros aquí tenemos una vida demasiado fuerte, demasiado difícil. El ingreso per cápita es muy bajo y el poder adquisitivo es demasiado elevado. Entonces hay una desigualdad entre social y económica terriblemente, entonces la gente no se da cuenta de eso. Entonces, como yo le decía a un amigo mío, no se puede apretar tanto la tuerca, porque ustedes lo que financian el dinero debe ser justo en los préstamos para que las pequeñas y medianas empresas ayuden al desarrollo del país, al desarrollo de los pueblos, y que cada ser humano tenga con qué vivir dignamente. Así mismo pasa con esos países que quieren mantener bajo su bota, yo diría, bajo los pies directamente aplastados, en la línea económica. Esa línea tuve que ellos no quieren que la toquen. Y eso es lo que te trazan, y dice, esto es lo mío y esto es lo tuyo. Entonces, ¿usted cree que eso es justo, amigo televidente? Y hoy le decimos a los dominicanos que tienen un poquito de conciencia despierta, que lo que está pasando en los países de Venezuela, Nicaragua y otros países más que se están levantando y que se están liberando, mucho cuidado. Apoyemos lo justo, señores. Apoyemos lo correcto, porque la gran mayoría está gimiendo. Y lo que está pasando en Venezuela es digno de estudio, con una lupa, con el ojo de la conciencia. Porque lo que está pasando en Venezuela hoy, mañana nos puede pasar a nosotros y peor quizá todavía, porque Venezuela tiene recursos económicos y nosotros no tenemos los mismos recursos económicos que tiene Venezuela. Entonces, reflexionemos respecto a eso, porque nosotros tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, la forma de obrar, para tener una patria digna. Juan Pablo Bate decía, sé justo lo primero, si querés ser feliz. Ese es el primer deber de cualquier ciudadano en cualquier planeta, en cualquier lugar del planeta Tierra. Sé justo lo primero, si querés ser feliz. Entonces el egoísmo tenemos que trabajarlo. La codicia tenemos que trabajarlo. Entonces, fíjense ustedes que Venezuela está en el ojo del huracán, porque todas las cartas están sobre la mesa, todas las posibilidades, hasta puede haber una intervención militar. Y Dios quiera que nunca pase eso, porque mire, si sucede eso en Venezuela, todos nosotros aquí vamos a ser perjudicados, América Latina va a ser perjudicada, y se va a prender América Latina. Ojalá nunca suceda eso. Tratemos de evitar eso. A la gente juiciosa, a los egoístas, lo llamamos la atención, porque la guerra no favorece a nadie, solo destruyen, dejan llanto, dolor y desesperación humana. Es cuanto lo que tengo que decir respecto a eso ahora. Tenemos que hacerle un llamado a lo que es el pueblo venezolano, a aquella oposición que decía esta mañana que todo el tiempo ha existido la oposición, pero debe de existir una oposición con un respeto. O sea, nosotros no podemos permitir que otro gobierno o un gobierno extranjero quiera venir a mandar a otro país. Nosotros no podemos permitir eso. Y los entreguistas, entonces, entregarle todo al país, toma, haz lo que tú quieras. Sí, pero hay algo que tú estás mencionando que está dentro de lo que son de la ONU. Es decir, existe la autodeterminación de los pueblos, de los países, de ejercer su política dentro del marco de lo que es la Constitución y sus leyes. Entonces sucede que, por ejemplo, ya ustedes vieron ayer que
Estados Unidos perdió por votos, pues ellos querían intervenir a Venezuela con la Carta Magna, por crisis humanitaria que ellos mismos han creado para poder tener un derecho supuestamente a través de la información de que son mediáticas, porque tenemos que ver que la mayor parte de la prensa mediática escrita y radiada y televisada están al servicio del emporio, al servicio de las multinacionales que nunca dicen la verdad. El cuarto poder se ha corrompido tanto, igual que los mismos políticos que son corruptos. Es lamentable, pero esa es la realidad. Y aquellos venezolanos que se están prestando para pedir la intervención, eso se va a pagar caro, señores. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque el señor Guaidó no es presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese señor sencillamente se está prestando al imperio para entonces hacer un caos en este país venezolano. Entonces nosotros tenemos que, esa es la forma, debemos de estudiar primero y ver, como dicen, las experiencias que ha pasado los demás países cuando este país dice que va a llevar ayuda humanitaria. Utiliza estas palabras tan bonitas y que todo el mundo las acoge bien, porque es una ayuda supuestamente humanitaria, pero detrás de esa ayuda ellos quieren una intervención militar. Si ellos quieren ayudar al pueblo venezolano, entonces ¿por qué no retiran todas sus sanciones que le han impuesto a este pueblo? Porque es al pueblo a quien están atropellando. Pero nos hemos vuelto tan descarados, y es triste y lamentable que haya ya este descaro tan descarado, que en su cara se le dice: señores, manden su país, deje que los demás organicen su país. O sea, la oposición debe de organizarse y debe de lanzarse, pero no de esta forma, quemando consultorios, quemando gente. ¿Qué es eso? Medicamentos. Y entonces esta oposición venezolana está apoyando esa delincuencia. ¿Qué son delincuentes? Entonces somos delincuentes aquellos que apoyamos la delincuencia, porque recuerdo que en la Cuarta República ganaba Carlos Andrés Pérez. Si era bueno o era malo, él terminaba su mandato. Ganaba los copellanos. Si ellos eran buenos o malos, que se pasaba hambre con los copellanos. Mucha necesidad se pasaba. Si no se puede olvidar que Venezuela para ese entonces tenía una extrema pobreza, siendo uno de los países más ricos del mundo. Tenía una extrema pobreza. Cuando yo fui a Venezuela en el 1982, había una pobreza extrema en Venezuela de un 65%. Y un barril de petróleo costaba $2. Después, cuando llegó Chávez, estaba $7 el barril de petróleo. Siendo Venezuela el país anfitrión, porque fue uno de los primeros organizadores de la OPE, es decir, de los países exportadores de petróleo. Y eso hay que analizarlo. Entonces, todas esas cuestiones de los neoliberales que han manejado la Cuarta República en Venezuela, no podemos olvidar que hay una estadística ahí, para lo que son, le gustan investigar, que los adecos y los copellanos en Venezuela se llevaron más de 460 mil millones de dólares y se los repartieron. Entonces, eso no se dice, pero eso está ahí. Entonces, un país multimillonario rico, con una extrema pobreza en un 65% en aquel entonces. ¿Ustedes creen que lo que hizo el comandante Hugo Chávez, Rafael Frías, eso no lo planificaron más de 15 o 20 años para hacer eso? Y gracias al comandante Chávez, que cayó preso por su rebeldía en el 92, y después formó su política, su partido político, perdón. Entonces se lanzó y ganó las elecciones democráticamente. Pero no podemos olvidar de decirle a los amigos televidentes, a lo contrario de lo que no quieren esto, y a lo que lo quieren, que, óigalo bien, Chávez impulsó, la sociedad democrática, porque Venezuela es un país socialista democrático 100%. Nosotros aquí los dominicanos, que somos democráticos y somos revolucionarios en algunos aspectos, porque nuestro partido es revolucionario, pero hay un pero, no podemos compararlo con la línea política de venezolana.
Pues recordemos que el partido de nosotros de aquí, que está gobernando actualmente en el país, lo hizo nada más y nada menos que el profesor Juan Bosch. Y sus lineamientos han sido traicionados por muchos políticos de eso. Y recordemos que aquí, en este país, cuando Juan Bosch estaba todavía con vida, expulsó a varios dirigentes políticos que están aquí actualmente en el gobierno. Eso no podemos olvidar, amigos televidentes. Entonces, todas esas cuestiones nosotros tenemos que analizarlas profundamente. Y no dejarnos llevar, no, que fulano, que ese tipo no sirve. Yo he visto alguna parte que dice, no, ese hombre hay que matarlo, dicen ellos. Digo, tú sabes lo que tú estás diciendo. No hables de lo que tú no conoces. Tú no conoces de geopolítica. No sabes los problemas. Estudias ciencia política y date cuenta si tú puedes analizar los problemas que existen en la humanidad. El intercambio que hay comercialmente entre los países. Y quién es que lleva la voz cantante siempre en eso. Hay que analizar todas esas cuestiones para usted dar lo que se llama, hacer un diagnóstico consciente. No a favor ni en contra, sino decir lo que es la verdad. Entonces nosotros lamentablemente estamos viviendo una mentira en ese sentido. Entonces, Venezuela, con Chávez, que no duró mucho, duró como 13 o 12 años en el poder, nunca lo dejaron gobernar en paz. Yo vivía allá. Eso era huelga, oposición. Alimentando, ¿por qué? Por los países extranjeros y una oposición que se le fue la vaca de la mano. La vaca es el control del país. Ya no podían hacer más corrupciones. Entonces Chávez era malo, Chávez era dictador, Chávez era esto. Ahora le dicen también a Maduro lo mismo. No lo dejaron gobernar. Han ido a 50.000 elecciones, a 22, 23 elecciones. Y dicen que él es un dictador. Yo no sé cuál dictador es. Y la gente le cree a los medios de comunicación que están pagados por los grupos hegemónicos que están tanto en Europa como en Norteamérica. Es lamentable que esas personas que se prestan para eso son peores que los demonios. Son perversos. Porque ellos, a través que agarran este bendito micrófono en la mano y hacen su programa en la televisión, en la radio, lanzan muchas mentiras a un pueblo que no está organizado, que no está formado, que no está informado de todos los acontecimientos que está pasando a nivel internacional. Y usted, por eso, amigo, que usted tiene un micrófono en la mano y un programa de televisión, cada uno de nosotros pagará por cada palabra que nosotros hayamos profesado injustamente, aunque usted no lo quería, pagará por eso. Nosotros tenemos que ser justos a la medida, porque otros países han, vamos a decirlo así, legitimado a este señor Guaidó como presidente interino, que se autoproclamó en las calles. Yo no creo que eso es lo más. Yo cuando vi eso, yo dije, pero esto es lo más estúpido y lo más absurdo que han hecho los líderes políticos de la oposición en Venezuela. ¿Qué es eso? Se han violado todas las leyes, se ha violado la Constitución, se ha violado todo, y entonces aquellas personas o aquellos líderes, gobiernos internacionales, ¿están de acuerdo con eso? Pero míresen, tenemos que mirarnos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que ellos son neoliberales, pero no olvidemos que a Dilma Rousseff le dieron un golpe de Estado en Brasil. Pero lo han hecho, lo están haciendo en todo Entonces vamos a ver la política que está haciendo el señor Macri, el masacrador, como yo le digo. Macri está haciendo una política en Argentina. Estamos viendo al pueblo argentino. Hace 25 años creo que por ahí, que los Kirchner sacaron a Argentina de la pobreza, levantaron ese país. Recordemos que en Argentina se peleaba por un pollo en la calle porque no había alimento. Los neoliberales se llevaron todo el dinero de los argentinos. Y recordemos una cosa, en la historia de la economía mundial, Argentina en el 1941, ahí en la misma Segunda Guerra Mundial, ocupaba el 7º lugar de uno de los países con mejor economía del planeta Tierra. Y mire dónde lo llevaron los neoliberales. Se robaron todo el erario público. Todo el billete se lo llevaron y dejaron el país así quebrado. Entonces todo eso que tenemos que analizarlo, señores. No podemos ser fanáticos, tenemos que ser por lo menos un poquito más,
yo diría, más persuasivo antes de hablar, más analítico, señores. Y más realista también, porque, por ejemplo, Pero yo lo que está a la vista no existe pejuelo. ¿En qué país tú has visto, por ejemplo, el plan que tiene el presidente de Venezuela, Vuelta a la Patria? ¿Dónde se ha visto eso? Recogiendo su gente. Y son los traidores, porque todos esos que se han ido... Esa gente fueron pagadas por la oposición. Engañados. Todos los que están emigrando, que han emigrado de Venezuela, en un 90% salieron con promesa de la oposición. Eso hay informaciones a través de muchos servicios de inteligencia, que eso fue programado, eso fue organizado. Ajá, pero ¿qué gobierno tú has visto haciendo ¿por qué está ese ahora plan? regresando? Dime. No, porque es un buen gobierno que es responsable, porque ellos salieron voluntariamente. ¿Y es un dictador? No, es que, eso es por una eso te política. digo que no faltan Eso es una política que ver la verdad. lo quieren hacer demostrar como eso para poder quitarlo de poder, porque el problema de Venezuela no es Maduro, es la línea política que tienen el cono sur, es una línea socialista revolucionaria, y al tío San o a los tíos Sanes que existen en el planeta Tierra no les conviene esa política. A los neoliberales, a las 200 familias que manejan la economía del planeta Tierra, no le conviene esa política. A las 7 hermanitas que manejan todo el petróleo del mundo, no le conviene la política socialista democrática, no. A ella le conviene una política de hambre y miseria y represión. Y sin embargo, ellos se levantan las manos y se tiran como que son los demócratas. Practican la democracia, pero ¿cuál democracia? Vamos a ver lo que significa la palabra democracia primero y darnos cuenta de los hechos que ellos han realizado a través del curso de la historia de la humanidad. Estamos hablando que más son 100 y pico de años de opresión. No podemos olvidar eso, señores. Y invitamos a todos los amigos, amantes de la cultura, de la ciencia política y del conocimiento humano, que estudiemos esa parte. Que cada vez que usted vaya a meter un voto, oye bien, por un X fulano de tal, usted sepa quién es esa persona. No votemos nuestro voto. Tenemos que cambiar nosotros y darnos cuenta que nos representa a nosotros hoy, mañana, o escuche bien, que nosotros votamos por una persona hoy, mañana, entonces nos cae a palo y haga rotazo limpio. Y nos mata de impuestos y más impuestos. Lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Francia. Y lo que está pasando en Brasil también. Y lo que está pasando en Brasil. El mismo pueblo eligió esa oposición. Claro. Ahí los tienen. Entonces, eso es lo que quieren los venezolanos. No los venezolanos. La oposición venezolana. La oposición venezolana. Eso es lo que quiere. Me pregunto. Porque hay una cosa que tenemos que aclarar también. Que si Maduro fuera tan malo, el gobierno socialista de Venezuela fuera tan malo, aún con la oposición que tiene, que es perversa, aún con las sanciones que tienen, que son perversas también, inhumanas, ellos ganan las elecciones. Entonces, y con observadores internacionales. Pero cuando él gana, entonces es trampa. Eso significa que no es tan malo. Entonces, si la oposición y el partido de gobierno están enfrentados, déjenlo que gobierne y que termine su mandato y prepárense para las próximas elecciones. Si ustedes creen que tienen con qué, prefórmense, prepárense y vayan a elecciones libres, pero no masacrando a su pueblo, no mandándolo a matar, como hicieron con la guarimba venezolana, que mataron a cientos de personas injustamente. Entonces, todas esas son cosas que hay que analizarlas. Eso no es política, eso se llama terrorismo de Estado que ustedes han hecho. Tristemente. Y por eso hay muchas personas que están en Venezuela que están presas y se dan declarados como presos políticos. No, no son presos políticos. Esos son personas que violaron la ley. Hay uno ahí que mató más de 42 personas, pero quieren tirarlo como que es un preso político. Entonces, ¿para qué están las leyes en los países? Es para aplicarlas, señores. Entonces, esos presos políticos que son asesinos tienen padrinos muy grandes que lo defienden, porque el mal es así, se alinea. Y más cuando quieren tomar un país con la riqueza que tiene ese país, Venezuela. Para que ustedes sepan eso. ¿Sabe? Esto no es lo que se llama un secreto para nadie. Toda aquella persona que ha estudiado lo que es la economía de los países sabe lo que tiene Venezuela. Sabe lo que tiene Venezuela. Venezuela es una potencia económica. Y cuando se desarrolle puede llegar a ser hasta la primera potencia del planeta Tierra. Tenemos que aprender a respetarnos a sí mismos para entonces luego poder respetar a los demás.
Ese es nuestro trabajo, hacer un cambio y respetar. Y no porque un imperio fulano de tal dice que eso es así, entonces nosotros vamos a apoyarlo ciegamente. No, nosotros no somos ciegos, cada uno tenemos ahí dentro de nosotros el justiciero, está la ley. Y como dijo Jesús el Cristo, Él nos dejó a nosotros una intuición para saber qué es lo bueno y qué es lo malo y poder hacer esa diferenciar entre las dos cosas. Entonces no nos hagamos que porque fulano, mira, porque a veces uno se pone a observar personas que no tienen la información correcta y están apoyando al tal Guaidó. Círculo para completar, si es tan amable, sé que el tiempo ya culminó, pero son cortos. Y todo esto que nos sirva a nosotros para realmente cada día escuchar la verdadera palabra. Allí dice Isaías, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Ahí tienen esto es un gran mensaje que nosotros debemos reflexionar. Pasamos al siguiente. Proverbios. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Esto está tan claro. Esto es, yo creo que el señor Trump debe estudiar la Biblia. Vamos para el siguiente. El siguiente, Romanos 12, 15, 18. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Y esto es todo por el día de hoy, haciéndoles un llamado a todos y a todas que busquemos la paz. Que lo que deseemos para nosotros, si nosotros deseamos felicidad, paz, vamos a desearla para nuestro prójimo. Ese es nuestro lema, cambiar día por día, segundo por segundo, hora por hora. Muchísimas gracias por su atención y por su sintonía de todos los domingos. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy y mañana y siempre. Bien, amigos televidentes, habló para ustedes el señor Marcos Álvarez y la licenciada Araceli Duarte. Pasen muy buenos días y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal 48 de Moca Visión. Que Dios se me lo bendiga.